acompañarnos en este programa de Diálogos del Bicentenario. Hoy vamos a hablar sobre la situación de la vivienda en Costa Rica. Y es muy importante el tema, claramente por esta coyuntura que tenemos, es la vivienda donde nos estamos resguardando en este momento del virus. Así que vamos a analizar cómo hacemos o cómo hace el Estado para procurar que esa vivienda se convierta en lo que deberíamos considerar un hogar, y además cómo logramos que esa vivienda esté en un entorno donde hay otras viviendas y sus habitantes tienen las mismas condiciones de calidad de vida que nosotros, que sean las mejores posibles. Para entender la situación de la vivienda en Costa Rica, la evolución que ha tenido, vamos a ver la cápsula histórica. El acceso a una vivienda digna está garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, el cual promete a todas las personas un nivel de vida adecuado que asegure, entre otras cosas, la vivienda. De hecho, la Constitución Política de Costa Rica también garantiza, en su artículo 65, que el Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador con el fin de garantizarle a las y los costarricenses un lugar para vivir ellos y sus familias. Sin embargo, en la práctica esto no siempre es así. Por ejemplo, según datos del Sistema de Información de Población de enero del 2020, en el país existen 3.753 personas en condición de calle. Además, aunque popularmente se dice que las personas deben tener un techo, este no es el único factor a analizar. Igualmente importante es saber qué tanto una vivienda cumple con las necesidades de quienes la habitan. La buena noticia es que en nuestro país cerca de 5.060.000 personas tenían una casa donde vivir en el año 2019, lo cual corresponde a alrededor de 1.578.000 viviendas. En cuanto al tipo de vivienda, 294.000 de ellas son alquiladas, cerca de 1.120.000 son propias y 140.000 son de algún otro tipo de tenencia, como prestadas o cedidas. Además, solo el 15% de las personas que tienen vivienda propia se encuentra aún en proceso de pago a plazos. No obstante, si nos enfocamos en el otro lado de la realidad, hay más de 96.000 personas en Costa Rica viviendo en precarios, lo que corresponde a alrededor de 24.000 hogares. Asimismo, aproximadamente un 2% de las estructuras habitacionales de nuestro país presentan hacinamiento por dormitorios, con 193.000 personas viviendo en ellas. Para atender estas carencias, según datos de FUPROVI, en el 2019 se entregaron 12.844 bonos de vivienda, el mayor número desde el año 2000. Sin embargo, la distribución y ejecución de los recursos de financiamiento para vivienda no están exentas de desigualdades. La cantidad y los montos de los créditos favorecen claramente a los hombres sobre las mujeres, aunque el hacinamiento según dormitorios es un problema que afecta ligeramente más a los hogares con jefatura masculina que a los hogares con jefatura femenina. Vamos a analizar la situación de la vivienda en Costa Rica y tenemos hoy dos invitados para debatir sobre este tema. Tomás Martínez Baldares es arquitecto, tiene 2 maestrías en diseño urbano, es especialista en políticas de suelo urbano y en gestión y revitalización de la ciudad, el paisaje y el territorio. Y es el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU. Muchas gracias, Tomás, por estar con nosotros. Y tenemos a Franklin Solano Castro. Él es sociólogo con una maestría en desarrollo económico local. Es especialista en temas de vivienda, de interés social, asentamientos urbanos, urbanismo, gestión de riesgo y desarrollo sostenible. Y además es consultor de la Fundación Promotora de Vivienda FUPROVI, quien, además de trabajar temas relacionados con vivienda, hace un estudio anual cuyas estadísticas vamos a analizar en este momento. También él es consultor nacional e internacional sobre el tema. Yo quisiera que comencemos a hablar de este tema de la vivienda perfilando datos, pero quisiera que los datos los acompañemos obviamente pues de análisis. Y tal vez los primeros indicadores que le quisiera pedir a Franklin a partir del estudio que hace la Fundación son los datos generales de la situación de vivienda que tenemos en Costa Rica en este momento y cómo hemos evolucionado. Gracias y un placer estar acá con ustedes y con la oportunidad de partir con Tomás y siempre aprender de él. Los datos de la vivienda pueden ser polémicos porque, digámoslo así, no hay un consenso en algunos indicadores o nos faltan muchos indicadores. Por ejemplo, uno de los indicadores más pertinentes es el déficit de vivienda, el cual se divide en 2 sectores, el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo. El cuantitativo es cuántas viviendas hacen falta para que sea la cantidad de viviendas igual a la cantidad de hogares que hay en el país.
Y esa diferencia es lo que nos dice, bueno, ¿cuántas viviendas faltan para que cada hogar tenga una vivienda? Eso en teoría funciona así. Este está relativamente muy bajo en Costa Rica, estamos hablando de que de acuerdo con la encuesta nacional de hogares, hablamos de alrededor de 25.000 unidades, porque un año salen 24, 26.000, otro año 22, porque la encuesta es una encuesta, no es un censo, entonces tiene metodológicamente algunas variaciones dentro de lo que se llaman los márgenes de confianza en la encuesta. Okay. Eso es muy técnico, pero... Y el déficit cualitativo es donde tenemos más polémica, porque la forma en que lo hemos venido midiendo en Costa Rica tradicionalmente, para nosotros desde FUPROVI tiene una falencia, y es que el déficit cualitativo toma en cuenta, o sea, el déficit cualitativo en buena teoría son las viviendas que no están del todo bien, que les falta algo. Y la forma de medir eso, de acuerdo con el INEC, es viendo cuál es la condición del techo, de las paredes externas y del piso. Si alguno de estos elementos no está del todo bien, tiene alguna deficiencia. Entonces, por eso es déficit cualitativo. Tiene que ver con las condiciones físicas en las que está la vivienda. Lo que pasa es que solo se cuantifican las viviendas que tienen algún problema en alguno de estos componentes o en todos y que tiene hacinamiento. Entonces, dos viviendas que están físicamente igual, digamos, con algún nivel de deterioro, si una no tiene hacinamiento no entra dentro del déficit. Y nosotros, ¿pero por qué? Si esa vivienda físicamente hay que hacerle algo, hay que... ¿Y cuál es la situación que tenemos más o menos en términos generales? Ok, entonces la forma tradicional, oficial de medir el déficit cualitativo afecta a un 10% del parque habitacional del país. 10%. Estamos hablando de 160.000 unidades por ahí. Cuando lo medimos más detalladamente, con un mayor sigilo, con una mayor énfasis, afecta a un 51-52% de las viviendas del país. Estamos hablando que en general, entonces, el déficit habitacional del país, tanto el cuantitativo, que es muy bajo, de 25.000 unidades, 23.000 unidades, afecta a más o menos 800.000 unidades habitacionales del país. Ya. Tomás, antes de que usted nos haga su análisis y su visión como experto y además desde el Limbo, quiero que escuchemos y veamos a Katiana Aguilar. Ella es subgerente de la Fundación Costa Rica Canadá, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de la Construcción, que casualmente habla sobre este elemento que Franklin señalaba. Falta de vivienda en un país, el déficit se mide desde dos perspectivas. Uno que se llama el déficit cualitativo y otro el déficit cuantitativo. El déficit cuantitativo se refiere al número de viviendas que hacen falta para que las personas o los habitantes de ese país puedan tener cubierta esa necesidad. El déficit cualitativo se refiere a la calidad que tienen estas viviendas. O sea, alguien puede tener una casa, pero una casa que no está en buen estado. Entonces, esa casa suma para el déficit cualitativo, aunque no se cuenta en el déficit cuantitativo. Okay. Como país, con el esquema que se ha utilizado en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, lo que se financia es principalmente vivienda nueva. Entonces, primero hubo antes de esto, bueno, los programas de Limbo iniciales, luego los programas donde estaban los atillos, donde estaban una serie de barrios, digamos. Después se entra en el sistema financiero con los bonos individuales y proyectos, se financian casas, pero entonces ya llevamos muchos años, más de 50 años, financiando viviendas nuevas. Entonces, mucha gente tiene casa hoy, pero está en malas condiciones, el techo, las paredes, qué sé yo. Entonces, el déficit cualitativo en el país ha aumentado. El déficit cuantitativo, al contrario, producto de la inversión que hasta ahora se venía haciendo en viviendas, se ha logrado mantener. Y uno podría decir, bueno, pero es que de ahí decimos que cada vez hay menos gente, entonces, ¿por qué iría creciendo la necesidad? Bueno, en realidad, esto no es tan así. Las familias antes se constituían alrededor de, hace unos 40 años tenían unos 5 miembros, 5.5 miembros, hoy tienen 3.5 miembros, entonces menos gente requiere más casas. Además, hemos tenido migración al país, que también ha hecho, y hay un crecimiento en el total de la población. Y a pesar de todos esos elementos, el déficit cuantitativo se ha logrado mantener a través de estos 30 años. Entonces, aquí el reto es cómo mantener o disminuir todavía un poquito más ese déficit cuantitativo, pero disminuir de manera sustancial el cualitativo.
Tomás, ese reto, ¿cómo se hace desde el INBU, desde el Estado, desde el Sistema Financiero de Vivienda? Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Diálogos del Bicentenario, a compartir con Franklin, con Katiana. Bueno, lo que estamos debatiendo es casi, de alguna forma, el fondo más importante del tema de vivienda actualmente. Cuando el INBU se creó en 1954, en la segunda administración de don José Figueres, asume o retoma lo que era el Departamento de Vivienda de la Caja Costarricense de Seguro Social, y digamos que con una forma muy visionaria, porque en esa época en América Latina no había institutos dirigidos a la planificación urbana y a la vivienda, crea todo un programa vinculado a agencias internacionales, a la AID, al Banco Interamericano de Desarrollo, y le permite hacer un abordaje de la vivienda en términos bastante amplios, ¿verdad? Es decir, un año después de la creación del INBU, ya se estaban desarrollando los atillos, por ejemplo, que cumplen 65 años. El INBU cumple 66 años el 24 de agosto, recientemente, y el atillo cumple 65 años el otro año. Lo que ha pasado en ese proceso es que después surge la Ley de Planificación Urbana en el año 68, que también es muy visionaria. Es la primera ley de planificación urbana en América Latina, y crea un capítulo completo que es de renovación urbana. Ya estaba previendo la renovación urbana, que es justamente lo que estamos necesitando ahora. Es decir, con un desarrollo de vivienda, en vivienda nueva tan amplia, el INBU, comentaba ahorita con Franklin, ha generado cerca de 440.000 viviendas, más cerca de 300.000 que ha generado el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda. Podemos calcular que es como 700.000, entre 1.600.000, lo que se ha generado como vivienda pública. Lo que pasa es que con el transcurso de los años, mucha de esa vivienda se nos ha envejecido, se ha deteriorado, y el gran reto, el gran desafío ahora es hacer renovación urbana. Para eso necesitamos no solo el abordaje desde la vivienda individual, utilizando recursos como el bono RAM, por ejemplo, reforma, ampliación, mejora y transformación, sino también que los municipios en sus planes reguladores delimiten las áreas que requieren esa renovación urbana para hacer abordajes específicos. Franklin, ¿qué nos dicen las cifras que ustedes han analizado durante varios años de esos esfuerzos que se están haciendo por esa renovación? Excelente el tema. Creo que lo que pasa, y volviendo a la estadística oficial, que tenemos que pensar, y seguramente el INBU lo tiene así ya, es que cuando hablamos del déficit cuantitativo de esas 23.000 viviendas, esto yo creo que es una forma también un poco laxa de medirlo. ¿Por qué? Muchas veces a mí me preguntan, ¿cuántas son las viviendas que se requieren nuevas en el país? Es que dentro de la viviendas, déficit cuantitativo solo se contabilizan lo que les explicaba. Se toma la cantidad de hogares y la cantidad de vivienda y se hace una relación, una resta, y lo que queda ahí son 23.000 unidades. Pero dentro de la cuantificación de las viviendas en general están las viviendas malas. Una vivienda mala es una vivienda que tiene malo el techo, las paredes y el piso, que prácticamente hay que hacerla nueva. Luego entran todos los tugurios, todas las casas que un carro viejo lo convirtieron en casa, las cuarterías, todo eso entra como vivienda. Está contabilizado como vivienda mala. Entonces, y esas son alrededor de 150, 160.000 unidades. Entonces, cuando a mí me preguntan eso, yo lo que digo es que nosotros creamos un indicador que llamamos necesidad de vivienda nueva. Entonces sumamos ese faltante cuantitativo de 22.000, 23.000 unidades y le sumamos las viviendas malas, al menos eso, para llegar a una cifra casi que de 200.000 unidades en este momento, al año anterior. Porque eso es lo que necesitamos para mínimamente sanear el parque habitacional, porque hay mucha vivienda, llamamos vivienda a cualquier lugar donde viven las personas. Tugurios, cosas inhabitables, cuarterías de las más detestables. Y eso hay que contabilizarlo como déficit cuantitativo y no como déficit cualitativo, ¿me entiende? O sea, sí. Entonces eso nos lleva a que la renovación, este proceso de renovación debe tomar en cuenta no solo el faltante ese natural que se le llama el déficit cuantitativo, sino esas viviendas malas que no se pueden, o sea, arreglarlas, repararlas no tiene sentido, es muy costoso o pues no vale la pena, porque no son viviendas, son cosas donde vive la gente muy drástico, muy deshumanizado, pero así es. Entonces es fundamental, pero para nosotros es fundamental hacer estos estudios, estos informes, para tener una radiografía, un acercamiento a un buen diagnóstico
porque solo con un buen diagnóstico se puede buscar una buena solución. Si nos engañamos y nos mentimos sobre nuestro estado de salud, los tratamientos, las soluciones que vamos a implementar no van a ser adecuadas para mejorarnos. Bueno, sobre esos datos quiero que volvamos después de la pausa y analicemos de dónde sacamos los recursos, tanto desde el Estado como a nivel privado, para hacer una mejora de esa situación descriptiva que las estadísticas nos dicen. Vamos a pausa y regresamos con nuestros invitados. Gracias por continuar con nosotros en este programa de Diálogos del Bicentenario. Estamos hablando de vivienda en Costa Rica. Estamos con Franklin Solano, quien es sociólogo, especialista en temas de vivienda de interés social y asentamientos urbanos y urbanismo, y consultor de la Fundación de Promoción de la Vivienda FUPROVI, que trabaja un estudio muy interesante todos los años y recientemente lo acaban de dar a conocer. Y estamos con Tomás Martínez Baldares, quien es arquitecto, especialista en políticas de suelo urbano y presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y vamos a escuchar un mensaje sobre la labor del instituto. Desde 1954, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el INVU, es la institución autónoma designada por ley en nuestro país para unir dos grandes conceptos principales en un único organismo: el desarrollo urbano y ordenamiento del territorio y la vivienda. Además, el INVU se encarga también de diseñar, coordinar y promover programas habitacionales que le otorguen acceso a una vivienda propia a aquellas personas habitantes de Costa Rica que aún no la tienen. Por supuesto, esta es una labor compleja que debe tomar en cuenta las necesidades y las posibilidades de cada familia para que el techo en el que vivan sea el adecuado. Con este fin es que la institución trabaja en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los costarricenses, a la vez que les provee soluciones a sus problemas en tres grandes áreas: urbanismo, programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento. La mayoría de nosotros y nosotras, al pensar en el INVU, destaca inmediatamente su labor en generar oportunidades para que las familias de escasos recursos puedan obtener una vivienda digna. Proyectos como el bono de vivienda tienen un importante impacto en la búsqueda de la equidad social en Costa Rica. Este bono es una donación que el país otorga de forma solidaria a las personas de escasos recursos para que solucionen sus necesidades de vivienda. Sin embargo, la entidad también ofrece soluciones a las familias de clase media. Por ejemplo, para ellas, el INVU ofrece el sistema de ahorro y préstamo a quienes tengan la capacidad económica para guardar parte de sus ingresos y dirigirlos a construir una casa en el futuro. Este sistema otorga grandes beneficios y presenta intereses muy bajos para personas que primero realizarán un ahorro de sus ganancias y luego recibirán un préstamo para finalizar su proyecto habitacional propio. Asimismo, a través de los programas como los de vivienda rural, el control de urbanizaciones, la política de reserva de terrenos y la creación de conjuntos residenciales planeados, el INVU también se dedica al desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio. De este modo, se consigue un crecimiento sostenible de las ciudades y una mejor calidad de vida a las personas que habitan en ellas. Con miras al futuro, el INVU emprende cada día nuevos retos, así como una demanda creciente de vivienda en todo el país. Sin embargo, para continuar ejerciendo su labor y teniendo un impacto positivo en las familias costarricenses, la institución utiliza todos sus recursos y herramientas tecnológicas para innovar y adaptarse. La erradicación de los asentamientos informales, así como la planificación de la renovación urbana, son algunas de sus metas principales en la actualidad. Ahora más que nunca, el INVU continúa comprometido con las labores que le fueron encomendadas en la legislación costarricense: procurar habitación para las familias de nuestro país, planificar el desarrollo urbano, ordenamiento del territorio e incremento de las ciudades, y asesorar a otros organismos del Estado en temas de vivienda y urbanismo. Actualmente la entidad tiene activos dos procesos de planificación a escala nacional y regional, que son el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y el Proyecto de Cuadrantes Urbanos, 4 bonos colectivos, 2 proyectos habitacionales en construcción y 3 próximos a iniciar, y cuenta con cerca de 20,000 clientes del sistema de ahorro y préstamo. Vamos a comenzar a hablar del tema de financiamiento y de cómo obtenemos los recursos para esta situación de la vivienda. Escuchamos a Katiana Aguilar, quien es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de la Construcción, y después, por favor, les pediría que opinen al respecto. Uno de los problemas fundamentales es que estamos sufriendo en este momento
es el tema de la disminución en los recursos que se están destinando a la vivienda de interés social. Y eso lo podemos ver en la reducción que propuso el gobierno hace poco en el último presupuesto para vivienda de interés social y en 2 o 3 proyectos de ley que han estado presentando últimamente los diputados para reducir los recursos que FODESAF destina al BAMBI para ser utilizados en vivienda. Yo creo que el problema no es ninguno de estos casos en particular, o más bien, sí todos son problemas, pero ninguno de estos tiene una razón en sí mismo, sino que esto viene de un cambio en una visión que tenemos como país. Hace 32 años, con la creación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, como país apostamos a que la vivienda de interés social creara mejores condiciones de vida para las familias y aportara a la paz social del país. Esto ha sido así por todos estos años, se han venido destinando una cantidad importante de recursos y tenemos más de 380,000 bonos que se han dado en este periodo. Sin embargo, en los últimos años creo que hemos dado por un hecho esa situación. Y entonces le hemos dejado de ver el beneficio que tiene esa apuesta y hemos empezado a pensar en los recursos en vivienda como gasto y no como inversión. Esto es una visión errada. ¿Por qué? Porque en realidad no solo le mejoramos desde el punto de vista social a las familias su condición de vida, sino que además con las viviendas generamos trabajo que en este momento sería vital, generamos el desarrollo de la ciudad, una serie de condiciones que estamos perdiendo a la hora de disminuir los recursos que estamos destinando a este fin. Katiana nos hace una crítica a la forma en que estamos abordando en este momento la situación de los recursos respecto a lo que veníamos haciendo, Tomás. Sí, bueno, lo que podría complementar de lo que dijo Katiana es que creo que se ha hecho un muy importante aporte desde el sector vivienda con la Rectoría del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos por abordar los diferentes estratos sociales, porque son problemáticas distintas, diferentes. Nosotros desde el INBU, como una entidad más autorizada, cerca de 25, 26 entidades autorizadas, aportamos también desde la otorgación de bonos, pero tenemos líneas de crédito institucionales, una que se llama CrediINBU, otra que se llama Crece Mujer, con enfoque de género, y una que es el producto clásico nuestro, que son los planes del sistema ahorro y préstamo, que justamente lo que buscan es darle accesibilidad a los diferentes grupos sociales, desde el bono quizás, que es para ingresos más bajos, hasta el sistema ahorro y préstamo que permite atender clases medias altas. Pero lo que dice Katiana es cierto, es decir, la vivienda genera una cadena de valor muy importante en empleo, cerca del 30% del empleo, creo, si no me equivoco la estadística, está asociado al sector construcción, y se genera además toda una potencialidad de actividades conexas que abordando el tema de vivienda se genera empleo, se genera reactivación económica, y yo creo que esa es la forma de ver adecuadamente esta estrategia. Entonces, no solamente, ahorita creo que tenemos que hacer un abordaje muy integral, no solamente desde el ámbito institucional, sino también sector privado y municipalidades. Hay algunas municipalidades incluso que están iniciando su abordaje del tema de la vivienda, como la Municipalidad de San José, a través de asociaciones públicas de economía mixta, pero coincido con Katiana de que la vivienda tiene que verse como una inversión y como un factor de reactivación de una cadena de valor que es más importante. Franklin, ¿qué pasa si lo vemos como un gasto en este momento y en esta coyuntura fiscal que tenemos en el país con tantas demandas relevantes? El problema de la política pública es muy complicado y sobre todo es un asunto de decisiones, como en el hogar. Cuando nosotros decidimos cambiar de vehículo o cambiar de ropa o cambiar un ropero, cambiar una cama, tenemos que tomar decisiones. O sea, ¿a qué le aportamos siempre con recursos limitados? Y en el país, en este momento, usted lo ve el conflicto de intereses de los grupos de presión, la manifestación que hubo la semana pasada era de diferentes reivindicaciones, opuestos a diferentes cosas. O sea, vivimos en un momento convulso. El asunto es que para algunos sectores la vivienda efectivamente es un gasto,
y sobre todo a quién van dirigidos esos recursos, y por otro lado es una inversión. Nosotros hace 2 años o 3 años establecimos que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Alvarado, Plan Nacional del Bicentenario, en la región Brunca, que es de las regiones más pobres del país, se iban a invertir más o menos 10.000 bonos de vivienda, siguiendo con los planificados, 10.000 bonos de vivienda. 10.000 bonos de vivienda con bonos ordinarios, que son como de 7 millones de colones, pero algunos son porque son de extrema necesidad o de emergencias, que pueden alcanzar montos de 20 y hasta 25 millones de colones. Pero digamos que solo bonos ordinarios, 10.000 bonos por 7 millones, daba una cifra de 70.000 millones de colones en 4 años dentro de la región Brunca, y esos son bloques, son varillas, son puertas, son ventanas, es mano de obra, es la soda, pero, y nosotros le dijimos a la gente, bueno, ¿y quién está planificando esto? ¿Quién está viendo esta inversión en el territorio para canalizar? Por ejemplo, si yo de repente me fuera o tuviera madera en la región Brunca, montaría un taller de venta de puertas y ventanas, estaría ofreciendo, porque van a ser 10.000 bonos que se van a entregar en 4 años, y porque 4 años atrás se entregaron 10.000 bonos durante 4 años. O sea, son unas millonadas enormes, son inversiones, pero como no las cuantificamos, no las sumamos, no hay un ordenamiento territorial adecuado para explotar eso y crear esas cadenas de valor de cooperativas. Pueden ser los mismos beneficiarios de los proyectos de vivienda los que fabriquen los bloques de cemento, los que hagan las molduras de marcos, ventanas, los que hagan las zanjas. O sea, hay una serie de cosas que si hubiera un mínimo de planificación política, cualquier diputado, municipio, ahí está el Plan Nacional de Desarrollo, están las estadísticas que nosotros hemos publicado y las tiene el BAMBI de cuántos bonos se distribuyen por cantón, por región, por provincia, como lo quieran ver, y ahí están, y son montones de bonos, estamos hablando alrededor de 10.000 bonos por año. Es un 13% del empleo nacional, según un estudio de la Academia de Centroamérica, lo que está vinculado al sector construcción. Y vivienda particularmente. Tomás, ¿y qué podríamos hacer para tratar de generar, digamos, abarcar mucho mejor la distribución de los bonos de vivienda? Incluso, ¿cuáles son las cosas que usted cree que debemos mejorar como país en el otorgamiento de bonos de vivienda? Bueno, idealmente, lo tocó ahorita Franklin, ¿verdad? Yo creo que debemos asociar no solamente la vivienda soñada con el barrio soñado. Empezar a ligar esas dos cosas, y los planes reguladores son una herramienta muy importante para que los municipios coadyuven también a identificar dónde deben localizarse esos desarrollos, y también el sistema funciona muy bien en el sentido de que, por ejemplo, el 2019, si no me equivoco, se llegó a una cifra récord de vivienda, 12.000 de bonos, 12.800 bonos más o menos. Ahora el desafío ahora es lograr también encontrar otros mecanismos complementarios al Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, y estamos trabajando en eso, vinculando también al sector privado en modelos de subsidio, incluso esquemas novedosos como la vivienda de alquiler, por ejemplo, que es un área donde no se ha abordado todavía, y es una forma de dar una solución inmediata, también puede ser subsidiada. ¿Cómo funciona? Posiblemente podríamos generar algún porcentaje del monto que maneja el FOSUBI dirigido a financiar no solo la vivienda como tal, que tiene un costo, sino también al subsidio de alquiler, que podría repartirse en más soluciones y que podría generar también una posibilidad de cobertura más amplia. Entonces, estamos hablando de bonos que tienen que ver con construcción nueva, bonos para reparación y otros modelos como este que usted nos mencionaba. Sí, que es un tema que se está analizando ahora, pero que comentando las proyecciones de cómo podríamos ampliar las posibilidades de la gente, pues esta es una forma, es decir, ampliar el subsidio a un subsidio de alquiler, por ejemplo. ¿Qué más podríamos hacer para tratar de mejorar la entrega y el impacto de los bonos de vivienda? Yo creo que es importante, y creo que Tomás lo tiene muy claro, que uno de los temas importantes, tener claridad, valga la redundancia, es que la política de vivienda no se puede reducir a los bonos de vivienda. Esos son un instrumento, el músculo para la política de vivienda y sobre todo los sectores populares. Y para mí está muy bien que el bono se quede en los sectores populares. Yo creo que la atención de las familias de ingresos medios
debe ir a otro sector, que puede ser el limbo, con los planes de ahorro y préstamo, que son una excelente alternativa, el sistema financiero público-privado para familias de ingresos medianos y altos. Yo creo que el bono surgió y debe ser para los sectores de menores ingresos, y yo en eso soy un poco cerrado. Lo que también creo es que tenemos que salirnos de la caja, salirnos de las respuestas que están dentro de la caja y buscar las alternativas, como señalaba Tomás muy acertadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, hay un bono que es importantísimo, que es el bono para la tercera edad o para los adultos mayores. Señores, señoras que viven solos o que no tienen recursos, entonces se les da una vivienda adecuada, con condiciones más grandes y con algunas adaptaciones para su condición de adulto mayor. Y está muy bien, excelente. Pero ¿por qué tenemos que regalarle esa casa a este señor o a esta señora, y que después, cuando él desaparece, hereda esa casa a no sabemos a quién, a quien sea? Yo lo que creo es que podríamos buscar alternativas, como darle el usufructo, digamos, el uso a ese señor, y una vez que ya no está con nosotros, el Estado toma esa vivienda que está diseñada, construida especialmente para un adulto mayor, y se la asigna a otro adulto mayor. Es casi como tener un stock de vivienda del Claro, Estado. del Se Estado. asigna según necesidad. O por ejemplo, aquí nada más, Sí. aquí nuestro vecindario, La Carpio, aquí que nos queda aquí nomás. En La Carpio son 5.500 viviendas, se señalan como que hay en La Carpio, y que entonces cuando hablamos de La Carpio pensamos, pues pucha, 5.500 viviendas. Pero no todas las familias, no todos los hogares, no todas las personas que viven en La Carpio están pidiendo una vivienda nueva. Algunas de estas zonas las podemos resolver con alquiler, con edificios de alquiler, con apartamentos o tipo de cuarterías decentes, o sea, residencias como las residencias estudiantiles, porque mucha de la gente que reside en La Carpio viene solo sábado y domingo. Claro. ¿Y para qué vamos a invertir? O muchos de los que están ahí no están pidiendo casa ni un bono. Ahora, si se lo regalan de la gente, ni modo, qué bueno. Pero podemos crear opciones que no son vivienda nueva con el costo económico y financiero que significa eso. Entonces, innovación. Total. Quiero que retomemos siempre el tema de innovación y volvamos a hablar sobre el tema de financiamiento para ampliar un poco la discusión a otros sectores de la población que también necesitan vivienda. Bueno, vamos a pausa. Seguimos conversando sobre vivienda con Tomás Martínez Baldares, quien es el presidente ejecutivo del Limbo, y con Franklin Solano Castro, quien es especialista en temas de vivienda de interés social. Les decía que habláramos de financiamiento, pero como estábamos hablando sobre el tema de innovación, quisiera que pensemos o que hablemos el tema en función más bien de la situación de hacinamiento, de precarios, de cuarterías, pues que resulta que esto ha estado en el país desde hace muchos años, pero en esta situación de pandemia nos hemos dado cuenta lo sensible que puede ser una situación como esta. Quiero que escuchemos primero a Katiana para que ella nos introduzca el tema y que vengamos a tratar de plantear cuáles son las formas innovadoras de atender esta situación tan grave de hacinamiento. El tema fundamental es lo que significa la vivienda, ¿verdad? A veces los que tenemos la bendición de tener una casa en la que podamos vivir pues, cómodamente, no entendemos lo que significa para una familia no vivir en esas condiciones. Hoy, con el coronavirus, hay todo un reto, ¿verdad? Que la gente se quede en casa y con mucha facilidad criticamos, es que salen a la calle, es que ponen a los chiquitos a jugar afuera. Bueno, sí, pero es que si usted está en una casa donde tiene varios aposentos, donde un chiquito puede estudiar en un cuarto y el otro en el otro, y el papá o la mamá trabajar en otro lugar, eso lo puede hacer. Pero hay muchas familias en este país que no tienen eso. Y es las familias de que requieren el apoyo del Estado para construir su vivienda. ¿Qué significa esa vivienda? Significa en este momento que se puedan quedar en la casa, que puedan guardar distanciamiento, que puedan tener... Y eso nos va a pasar por mucho tiempo más porque sabemos que el virus va a seguir aquí mucho tiempo más. Pero también estamos hablando de la necesidad de la reactivación económica y eso significa que una mamá o un papá puedan salir a trabajar sabiendo que sus hijos están seguros, que no hay un riesgo de que les pase nada quedándose en un tugurio o que no hay riesgo de que sean asaltados, abusados, lo que sea, o que un chiquito pueda hacer sus deberes en la casa, que tenga
luz, agua y que tenga un lugar donde sentarse a hacer su tarea, ¿verdad? Esos son elementos que tendemos a no ver porque los tenemos y los asumimos como que toda la gente tiene, pero que muchísima gente en este país requiere del apoyo para lograr eso. ¿Qué podemos hacer retomando las buenas experiencias pasadas y tratando de pensar fuera de la caja, como decía Franklin? Bueno, innovación tiene que ir dirigido a mecanismos de financiamiento, pero también a los mecanismos de diseño y desarrollo. Nosotros ahorita, en este mismo momento, mientras estamos hablando, se está construyendo un proyecto nuestro en Cristo Rey, en donde estaba un asentamiento informal, casi 30 familias en informalidad, y en ese mismo lugar estamos haciendo un condominio vertical de 4 niveles, en donde cada solución prácticamente está hecho a la medida de la familia. O sea, no hay 2 soluciones iguales. Esto rompe un poco el modelo convencional de la estandarización, donde todas las viviendas son iguales para todos, que ha cambiado un poco con el bono, digamos, dirigido a las personas con discapacidad o al adulto mayor. Pero entonces aquí hay un gran desafío de los arquitectos en los modelos de diseño y hay un gran desafío también de los mecanismos de financiamiento. En este caso que estoy señalando, por ejemplo, es un proyecto en donde está involucrada la Municipalidad de San José, que identificó el lugar como un área donde había que hacer renovación urbana. Está involucrado el Limas, que le ha dado alquiler a todas estas personas durante el tiempo de la construcción, y estamos vinculados nosotros, que desarrollamos todo el proyecto, y está vinculado al sector privado que lo construye. Entonces, si usted ve, hay un círculo virtuoso de los elementos necesarios para poder hacer ese abordaje. Entonces, estas personas en diciembre van a poder volver al lugar donde siempre han estado, donde tienen arraigo, donde trabajan, estudian y tienen sus centros de salud, pero en unas condiciones habitacionales totalmente distintas. ¿Qué necesitan las unidades de vivienda ahora? Bueno, ahora, así como el cambio climático, ahora y el tema de salud pública se posiciona en un nivel importantísimo y necesitamos unidades de vivienda que tengan 2 elementos. Por un lado, cierta flexibilidad para que las áreas sociales puedan ser áreas o de teletrabajo o de estudio, y a su vez que hayan áreas donde pueda haber eventualmente un confinamiento seguro. Entonces, en ese reto creo que venimos evolucionando positivamente, pero a veces estas crisis nos obligan a ir más aceleradamente, más rápidamente. ¿Cuál es la situación que tenemos o cómo hemos evolucionado en temas de hacinamiento? O sea, el hacinamiento, la forma de medirlo en el país es muy bajo, el hacinamiento, porque se mide con un parámetro muy fácil, por decirlo así. O sea, se dice que hay hacinamiento cuando hay más de 3 personas por dormitorio. Entonces, una casa, como las que hace el Sistema Financiero Nacional de Vivienda, o financia, perdón, el sistema, una casita de 45, 42 metros cuadrados con 2 dormitorios y viven 6 personas ahí, no hay hacinamiento. Tiene que haber más de 3 personas promedio por dormitorio. Entonces eso nos pone que estamos contabilizando muy por debajo, creo, el hacinamiento. Pero aún nosotros hemos hecho el ejercicio de contabilizarlo a más de 2 personas por dormitorio y no llega al 10%, es alrededor de un 17.9%, una cosa así. Entonces tampoco es tan drástico, o sea, el hacinamiento originalmente no es tan drástico porque estamos hablando de promedios. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que hemos visto nosotros? Yo para la Fundación he coordinado un programa de investigación, de estudio, que es, una vez que se entregan las viviendas, 3, 4 años después vamos a analizar la situación de las familias, a ver cómo ha mejorado su calidad de vida, qué hemos incidido en la solución de vivienda. Y lo que hemos dado cuenta es que la mayoría de las familias han crecido. Entonces, cuando entregamos las viviendas, cuando el sistema de esos 10.000 bonos por año en general se entrega a familias de 3.5 miembros por familia, entonces, bueno, ahí, entonces 2 dormitorios también, pero vamos unos años después y encontramos que la familia ha crecido por cantidad de hijos, porque ha venido la mamá, la hermana, o el hijo se casó y vive ahí, que es un poco el problema del déficit habitacional, va por ahí también. Entonces encontramos que el hacinamiento no se comporta de la forma en la que lo medimos, en la forma en que lo medimos no lo reflejamos tan adecuadamente porque lo medimos muy laxo. El otro tema que creo que es importante y que nos lleva a esto es que las familias, las auditorías del CEFI, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, hace unas auditorías cada 2 años más o menos de las viviendas y ha encontrado que
un porcentaje muy alto de las viviendas, casi un 40%, alrededor de un 33%, perdón, de las viviendas han sido ampliadas. Y eso está muy bien, que las viviendas se amplíen. Pero el problema es que la ampliación se da sin el criterio técnico y sin asesoría técnica. Entonces se hacen ampliaciones que, digámoslo así, pueden deteriorar la calidad de la vivienda y especialmente en la parte eléctrica nos preocupa. Y entonces el hacinamiento creemos que va por ahí. Pero hay otro tema todavía también que es muy importante, que son tantos y que en esto Tomás seguramente me dará la razón. Hace unos años, en otro estudio de estos que hacemos, encontramos que las viviendas han venido creciendo mucho en tamaño, pero tiene que ver con la cochera, porque ahora para vender viviendas usted tiene que venderla con cochera, y no solo una cochera, mínimo, o sea, 2 cocheras, y los condominios y las casas para la venta, las urbanizaciones, uno de sus pluses es la cochera, y nosotros cuando vamos a buscar vivienda en general vemos que tenga cochera, y en la cochera le invertimos más espacio que a los dormitorios, porque para guardar un carro, una cochera anda entre 12 y 15 metros. En cambio, un dormitorio anda alrededor de 9 metros cuadrados, 7, 8 metros cuadrados. Y ahí alojamos 2 niños o 2 personas. Claro. En cambio, en 15 metros cuadrados metemos un carro. Pero ese es otro tema, pero que también tiene que ver con el hacinamiento cuando medimos todo el tamaño de la vivienda, porque parte de eso es para ese inquilino nuevo que antes no había. Y los proyectos excelentes del INBU, como Los Atillos, San Sebastián, todos esos proyectos habitacionales, no pensábamos en que las familias en general iban a tener vehículos. Más o menos el 40% de los hogares en Agán tienen vehículos. Es una demanda adicional. Tomás, el tema de vivienda hay que verlo de la mano también de la situación económica, de la situación de pobreza. El índice de pobreza multidimensional, de hecho, incorpora el elemento de vivienda dentro de la medición de la pobreza. El último dato que teníamos habla de una reducción digamos que se da una reducción progresiva desde que se están dando las mediciones del índice de progreso multidimensional en hacinamiento y en mal estado de las paredes exteriores. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre qué tanto ha contribuido o puede contribuir la vivienda para reducir la pobreza? Que no hemos logrado reducir, digamos, dentro de la cifra general, pero que pareciera que por lo menos en lo que es el aporte de vivienda sí ha habido una mejora. Es muy importante en sus diferentes etapas. En la etapa de construcción de la vivienda por su generación de empleo y en la parte de consolidación de un patrimonio familiar, es muy importante. Y hay un factor adicional que yo siempre insisto, que es vincular la vivienda al modelo urbano y a la planificación urbana, porque si esa vivienda tiene un principio, un sentido de proximidad a los usos, a los servicios y a los equipamientos, va a contribuir muchísimo a la economía familiar. Si esa vivienda está alejada, aislada de las áreas urbanas centrales, si va a demandar un gran costo en transporte a las familias, a las personas, si va a demandar para cada actividad básica un desplazamiento costoso y difícil, pues hay una gran diferencia entre ese modelo de vivienda asociado a un modelo urbanístico con un sentido de proximidad, de centralidad, a ese otro modelo disperso, aislado, costoso, que al final tiene un montón de costos invisibles asociados, por ejemplo el transporte, que le van a variar mucho la economía de la familia. Claro. Quisiera, Franklin, que hablemos específicamente, y considerando siempre este tema de la pobreza, del elemento de las mujeres, digamos, de las mujeres jefas de hogar, y el acceso a vivienda, las opciones de financiamiento y la situación para que las mujeres jefas de hogar, dentro de los niveles de pobreza, digamos, encuentren en la vivienda un factor de apoyo para mejorar su condición. Claro. Nada más permítame ampliar el criterio expresado por Tomás. La vivienda en sí misma no va a sacar a la familia de la pobreza, pero va a incidir. Es un elemento. Es un elemento fundamental, pero tiene que ver, además de lo que decía Tomás, con los costos directos, tiene que ver con costos indirectos. Si tenemos una mejor vivienda para la familia, vive en mejores condiciones, se van a enfermar menos. Claro. La familia, los niños van a poder estudiar mejor. Y el estudio es un instrumento de movilización social el más eficiente, y por dicha que en Costa Rica lo hemos implementado durante décadas. Entonces la vivienda tiene una serie de factores que van a incidir en la reducción de la pobreza y medida en la forma multidimensional en el mediano y largo plazo, y es fundamental. No solo las cadenas de valor y eso que ya hemos analizado, sino en salud, en educación,
y en aspectos sociales, psicosociales, culturales también. Y de ahí muy importante que decía Tomás, de que la vivienda se adecue a las características de la familia. Ok, es que el tema es tan rico, pero bueno, tratando de... La vivienda para las jefas de hogar. Con los hogares con jefatura femenina, nosotros en este informe hicimos un primer acercamiento que creemos que es tratando de responder a un vacío que ha existido en el país. Y ya hemos tenido muchas críticas y muy buenas algunas, y sobre todo la señora ministra tiene mucha razón cuando dice que la medición habría que tomar que cuando medimos los hogares con jefatura femenina, medimos los hogares con jefatura masculina, normalmente es porque ahí están los dos integrantes y a veces los dos aportan y que eso hace que las condiciones de crédito y vivienda sean mejor, y tiene toda la razón. Pero es un estudio que no se ha hecho y nosotros propusimos un primer acercamiento, ponemos los datos sobre la balanza, datos oficiales que están acá, para invitar a otras organizaciones, instituciones, estudiantes a que profundicen sobre el tema. ¿Y de lo que ustedes perciben, ha habido una mejora en el caso de las mujeres? Vamos a ver, lo que hemos percibido presentes en el hogar. son dos cosas que van muy de la mano. Uno, en el país cada vez se contabiliza una mayor cantidad de hogares con jefatura femenina. Eso se ha venido visibilizando, haciendo más evidente, y entonces eso cambia las estadísticas de muchas cosas. Y entre esto, en la vivienda encontramos que, a pesar de esto, por ejemplo, los bonos de vivienda originalmente se entregaban fundamentalmente a nombre de la jefatura masculina. Entonces, durante las primeras décadas del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, la mayor parte de los bonos se entregaron a hogares a familias con jefatura masculina. A partir de 2010 se empatan y a partir de 2010 comienzan a crecer más los bonos entregados porcentualmente a familias con jefatura femenina. Entonces, en los últimos años, los hogares con jefatura femenina reciben más bonos que los hogares con jefatura masculina. Sin embargo, el histórico acumulado de todos los bonos sigue favoreciendo a los hogares con jefatura masculina. Cuando analizamos el crédito, la mayor cantidad de créditos individualmente se entregan fundamentalmente a varones, a hombres. Aquí no estamos hablando de jefaturas de hogar, sino por sexo nada más. La mayor cantidad, de acuerdo con los datos de la SUGEF que nos facilitó el INAMU, un estudio que hicieron el INAMU, la Banca de Desarrollo y la SUGEF, la mayor cantidad de los créditos para viviendas se entregan a hombres. Y no solo en la cantidad de los créditos, sino en el monto total de los créditos y en los montos individuales de esos créditos. En promedio, de los créditos activos al 2018, a diciembre del 2018, en promedio a los hombres se les otorgan créditos alrededor de 29 millones y resto, casi 30 millones de colones, y las mujeres 24 millones y resto, casi 25 millones. Hay una brecha como de un 20% en esa diferencia de bonos. Y efectivamente puede ser que las mujeres sean de hogares solo jefeados por mujeres y las jefaturas masculinas, esos hogares tengan al hombre y a la mujer y que los dos trabajen y cosas de ese tipo. Pero bueno, invitamos a profundizar y ojalá tengamos mayores recursos para poder investigar mejor sobre este tema. Pero la realidad es que hay una brecha igual en los bonos de vivienda. La mayoría de los bonos de vivienda para jefatura femenina se entregan en el primer estrato, donde es bono total y son bonos para extrema pobreza, para emergencia y para erradicación de tugurios. Ya cuando esos bonos van acompañados de ahorro y de crédito, son fundamentalmente de jefatura masculina los bonos que se entregan en esos sectores. Entonces, nosotros tratamos de analizar los datos y lo que vemos es una brecha que favorece o desfavorece más bien a los hogares con jefatura femenina. Para empezar a hablar un poquito del tema del entorno, quiero que escuchen y vean ustedes las preguntas que los invitados anteriores les realizaron. Ellos vinieron a hablar acá sobre el recurso hídrico y quiero que por favor escuchen las dos consultas y que se puedan referir a ellas. ¿Cómo lograr que los inversionistas en desarrollos de vivienda promuevan esa inversión en sitios donde tenemos seguridad del servicio de abastecimiento de agua y no donde a veces van, lógicamente buscan terrenos que tal vez sean de menor costo, pero donde no hay servicios públicos? ¿Cómo solucionar el problema de vivienda en Costa Rica, que sin duda es creciente, manteniendo un ordenamiento territorial, un uso del territorio que permita la sostenibilidad ambiental y que respete los límites de la naturaleza? Agua y ordenamiento territorial. La pregunta de doña Yamilet es muy acertada y está muy bien dirigida porque realmente el factor
determinante para un buen desarrollo urbano y para una efectiva impacto de la vivienda es el ordenamiento territorial, y eso se materializa en planes reguladores. Hay diferentes escalas de planificación que estamos trabajando en eso. Plan Nacional de Desarrollo Urbano, este año entregamos dos planes regionales, ya existe la GAM, entregamos la región Chorotegue y la región Huetar Norte. De ahí viene la siguiente escala, que es la escala local, los planes reguladores, y hay una tercera escala, que es un reglamento que sacamos recientemente, 2017, que es el reglamento de renovación urbana, no existía, que justamente lo que busca es a las áreas de vivienda deteriorada, que tienen ya un evidente deterioro, poder facilitarle los procedimientos para generar acciones de renovación urbana. Entonces, la gran respuesta sería los planes reguladores. Tenemos 82 cantones, de esos 82 cantones, solo 41 tienen planes reguladores. De esos 41 que tienen planes reguladores, solo 20 abarcan todo el área del cantón. Entonces, hay una tarea pendiente por hacer que, dichosamente, con el impulso que le ha dado el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos a través de una mesa interinstitucional de planes reguladores, se ha impulsado la implementación de un decreto de agilización de planes reguladores que estaba impugnado en la sala y que recientemente fue habilitado, y que nos ha permitido volver a reactivar los planes reguladores. Ahorita en el limbo están entrando 5 o 6 planes reguladores. Entró esta misma semana Limón, por ejemplo, que es importantísimo. Tenemos Coronado, tenemos Talamanca, tenemos por entrar Oriamuno, tenemos Desamparo. Se está reactivando. Lo voy a interrumpir porque vamos a ir a pausa y quiero que retomemos de nuevo eso, y que también usted nos pueda opinar sobre las consultas que hicieron en torno a este tema de ordenamiento territorial. Vamos a pausa. Regresamos. Franklin, su respuesta. Los asentamientos humanos dependen históricamente del recurso hídrico. Donde hay agua, se asienta la gente, es un asunto básico. Entonces hay que cuidar el agua, pero hay que saber cómo administrar y cómo aprovechar ese recurso hídrico. En Costa Rica, sobre todo en la GAN, tenemos problemas serios, porque el problema de la vivienda pasa por problemas del acceso al suelo. Y eso es un elemento fundamental, y será para otra discusión que lo podamos abordar, pero todo el problema de la vivienda pasa por acceso al suelo, y tenemos que tomar en cuenta el suelo con la relación con el recurso hídrico, que es fundamental. Entonces, por ahí, si no respetamos esta situación, tenemos que entrar a procesos de ordenamiento territorial más creativos, como señalaba Tomás, pero estos procesos de ordenamiento territorial no pueden ser restrictivos, a forma tal que en algunos cantones los planes reguladores urbanos se han convertido en camisas de fuerza para el crecimiento o la posibilidad de vivienda de carácter social, o sea, para la vivienda para sectores populares, porque nadie quiere pobres en su cantón. Entonces, prácticamente han prohibido proyectos de desarrollo de interés social. Muy bien. Bueno, y aquí los señores se pusieron de acuerdo, y entonces Tomás va a hacerle la pregunta a nuestros próximos invitados que van a conversar sobre el tema de adulto mayor en Costa Rica. Muy puntual. Pensando en una población en Costa Rica que está envejeciendo rápidamente, ¿cuáles deberían ser las condiciones que para el desarrollo urbano y para el espacio público deberían tener las ciudades para este tipo de población? Muy bien. Muchísimas gracias a ambos, Tomás, Franklin, también a Katiana, que estuvo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa.